iPhone X versus iPhone SE modelo 2020. En este video vamos a hacer una comparación de rendimiento y vamos a ver qué tanta diferencia hay entre estos dos teléfonos. Entonces los dos teléfonos están completamente apagados en este momento. Vamos a iniciar con la prueba de encendido en 3, 2, 1, ahora. Si les hundí al mismo tiempo, vamos a ver cuál de los dos prende primero. Vemos que el iPhone X mostró el logo primero y enseguida el iPhone SE. Mientras tanto, pues estoy recordando que el iPhone X tiene el procesador A11 Bionic y 3 GB de memoria RAM. Este teléfono es modelo 2017. Mientras que el iPhone SE modelo 2020 pues es del 2020. Tiene el procesador A13 Bionic y también 3 GB de memoria RAM. Vemos que el iPhone X prendió primero que el iPhone SE. Algo que hay que tener en cuenta es que el iPhone SE sigue recibiendo las últimas actualizaciones de software. Actualmente tenemos la beta 5 de iOS 18. Mientras que el iPhone X se quedó en iOS 16 y ya no actualiza más. Entonces la última actualización del iPhone X es iOS 16.7.9. Mientras que la del iPhone SE pues sigue en la última beta de iOS 18. Así que pues vamos a ver si eso hace alguna diferencia. Si de pronto el iPhone X al tener una versión más antigua de iOS lo hace más rápido. Pues bueno, eso lo vamos a ver aquí. 100% de batería en los dos teléfonos. Vamos a ver en cuánto terminan cuando acabemos de hacer el video. Empecemos con Snapchat. El iPhone 10 primero. Vámonos ahora con YouTube. Vamos a ver qué tanta diferencia hay en cuanto a esos dos teléfonos. Aquí en YouTube vimos que no hubo ninguna diferencia. Abrieron exactamente al mismo tiempo. Bien, vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con Pinterest. Los teléfonos se me tuercen, es porque la mesa es muy lisa. Bueno, entonces ahí pido disculpas por eso, porque sé que pues, puede ser un poco extraño. En Pinterest abrió primero el iPhone SE. Vámonos ahora con Facebook. El iPhone SE creo. O bueno, estuvieron prácticamente iguales los dos, no vi ninguna diferencia. Ya sobre que la aplicación esté abierta, pues ahí sí vemos que los dos se comportan bien. Vámonos ahora con Instagram. Y prácticamente iguales los dos. No debería de ser así, o bueno, pues creo yo que debería de ser más rápido el iPhone SE. Pero pues de igual forma ya lo vamos a ver más adelante con algunos juegos o algunas aplicaciones que son un poquito más exigentes. Vámonos ahora con X. Creo que el iPhone X estuvo primero. Pero pues bueno, lo que pasa es que no tengo la sesión abierta. Siempre digo lo abro después, pero nunca lo abro. Vámonos ahora con Twitch. Exactamente iguales los dos, aunque bueno, lo que pasa es que por alguna razón, a pesar de que las aplicaciones están completamente actualizadas, en algunos teléfonos sale la nueva versión de Twitch y en otros no. Vamos a dejarlos ahí, vámonos ahora con SpeakTest. Exactamente iguales los dos, vámonos ahora con TikTok. Vemos que no hay una diferencia muy grande entre estos dos teléfonos. Y el contenido lo cargó primero el iPhone 10 y enseguida el iPhone SE. Como que la aplicación de TikTok abrió primero en el iPhone SE, pero después vino el iPhone 10 cargando el contenido primero. Bien, ya vemos que dentro de la aplicación pues se comportan bien los dos, aunque para ver contenido, porque si vamos a grabar contenido directamente desde la aplicación de TikTok y si nos vamos a poner a agregarles efectos y todo ese tipo de cosas, el iPhone SE se va a comportar mejor, mientras que en el iPhone X vamos a ver que de pronto se va a poner un poco lento. Vámonos ahora con Tumblr. Y exactamente iguales los dos. Mira, es que ninguna diferencia entre estos dos teléfonos, no puede ser. Vámonos ahora con Netflix. Exactamente iguales los dos. Míralo, ahí está, ninguna diferencia. Vámonos ahora con Spotify. El iPhone SE primero, pero pues la diferencia fue por unos milisegundos. Vamos ahora con Amazon. El iPhone SE primero. Bueno, aquí sí se notó un poquito más la diferencia, pero pues tampoco fue una diferencia muy grande que digamos. Vamos a entrar por aquí en diferentes publicaciones. Vamos a cargar esta de acá. Vamos a deslizar, porque aquí hay veces se notan como unos pequeños trabonazos. Pero fíjate que en este momento pues no está pasando. Vamos a cargar esta de acá. Iguales los dos. Vemos que no hay prácticamente ninguna diferencia. Vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con eBay. El iPhone SE primero. Y aquí enseguidita venía el iPhone X. Vamos a hacer exactamente lo mismo aquí. Vamos a cargar algunas publicaciones, porque así pues vamos a probar también lo que es la memoria RAM. Los dos teléfonos tienen 3 GB. Entonces más adelante vamos a ver qué aplicaciones se cierran o qué aplicaciones se quedan abiertas. Vamos a mirar por acá abajo, deslicemos. Bien, vemos que se comportan bien los dos. Más adelante cuando volvamos a las aplicaciones, ahí es donde vamos a mirar cómo van, porque a veces se pegan bastante.
Vámonos ahora con Mercado Libre. Y el iPhone SE, creo que el iPhone SE estuvo primero, pero pues apenas por unos milisegundos. Vemos que no hay una diferencia grande entre estos dos teléfonos, están prácticamente iguales, al menos para el uso diario, el uso que le da la gran mayoría de personas. Vemos que están pues prácticamente iguales. Hay personas que sí lo utilizan para otras cosas, donde sí necesitan mucha más potencia, pero la gran mayoría de personas lo utiliza de esta forma, ¿no? Como que entra una aplicación, hacen lo que van a hacer y se salen y van a otra aplicación, hacen lo que tienen que hacer, se salen, van a otra aplicación y ya, ¿no? En este momento vamos a mirar las baterías, tenemos un 99% para el iPhone SE y un 97% para el iPhone X, pero hay que tener en cuenta que el iPhone X tengo una condición muy baja, tengo un 70% de condición para el iPhone X. Vámonos ahora con Temple Run 1, vamos a mirar si de pronto con unos jueguitos vemos más la diferencia o qué es lo que pasa. Y no puede ser, el iPhone X cargó primero que el iPhone SE. Vamos a verlo aquí y efectivamente... Y mira la diferencia, no puede ser. Vamos a darle play. Bien, vamos a dejarlo ahí. Vámonos ahora con Temple Run 2. Por alguna razón el juego anterior lo cargó primero el iPhone X y no puede ser. Parece que este juego también lo está cargando primero el iPhone X. Fíjate que no están descargando configuración o actualización porque ya los había descargado desde antes y el iPhone X abrió primero el juego. Bueno, no hubo una diferencia tampoco muy grande, pero el iPhone X cargó primero que el iPhone SE. Fíjate que en el iPhone X se ven como unas pequeñas trabas, ¿no? Como unas caídas de fotogramas. En el iPhone SE no se notó tanto. Vamos a darles play. Fíjate que en el iPhone SE se tardó un buen rato en reaccionar. Vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con Subway Surf. Y no puede ser, parece que el iPhone X está cargando primero. Y mira, el iPhone SE se ha quedado ahí. Y nada, ya lo tenemos completamente abierto en el iPhone X. Seguimos esperando todavía por el iPhone SE. Y es que no puede ser, vamos a darles play. Bien, por alguna razón el iPhone X está cargando más rápido. Vámonos ahora con el Asphalt 9. Vamos a ver cuál de los dos entra primero con este juego. Este juego sí es un poquito más pesado, un poquito más exigente, pues a comparación con los juegos que ya había anteriormente. Y no puede ser, el iPhone X abrió primero que el iPhone SE. Y mira la diferencia, en el iPhone X ya lo tenemos completamente abierto, mientras que en el iPhone SE seguimos esperando. Bueno, ya me detectó un acceso simultáneo. Hay veces lo puedo abrir al mismo tiempo, otras veces no, pero el iPhone X cargó primero que el iPhone SE. Y mira la diferencia. Y ahora ya casi lo tenemos abierto en el iPhone SE. Todavía no. Creo que ahora sí ya. Y eso, ahora sí ya tenemos el juego abierto en el iPhone SE. Aquí sí una diferencia bastante notable. Vámonos ahora con lo que es el Free Fire. Con los juegos vemos que el iPhone SE está un poco más lento que el iPhone X por alguna razón. Parece que el iPhone X está cargando primero que el iPhone SE, lo que es el juego de Free Fire. Fíjate que aquí tampoco están descargando actualización ni nada de eso porque ya los había descargado desde antes. Y parece que el iPhone X abrió primero. El iPhone X abrió primero que el iPhone SE. Pero bueno, tampoco una diferencia muy grande, pero es que no debería de ser así. El iPhone SE debería tener mejor rendimiento que el iPhone X. Pero bueno, por alguna razón vemos que en los juegos sí hay una diferencia a favor del iPhone X. Vámonos ahora con el Call of Duty. Vamos a ver si de pronto este juego me deja abrirlos, porque creo que tampoco se puede abrir al mismo tiempo. De igual forma vamos a ver cuál de los dos entra primero. Y en esta ocasión parece que el iPhone SE va a entrar primero que el iPhone X. Aquí tampoco están descargando actualización ni nada de eso porque ya los había descargado desde antes. Y parece que el iPhone SE sí va a entrar primero. Bueno, yo creo que ya entró, ¿no? Porque pues no le he tocado aquí donde dice invitado, siempre entro como invitado y ahora sí ya viene el iPhone X. Bueno, en esta ocasión sí abrió primero el iPhone SE. Aunque en el iPhone X entró automáticamente a la parte de invitado. Pero pues aquí en el iPhone SE no lo voy a tocar porque no quiero que se me cierre en el iPhone X.
Entonces ahora vamos a mirar las baterías. Tenemos un 96% para el iPhone SE y un 92% para el iPhone 10. Ya tenemos estos juegos y las demás aplicaciones abiertas. Ahora entonces nos vamos detrás hacia adelante y vamos a ver qué aplicaciones se han cerrado, qué aplicaciones siguen abiertas. Les recuerdo que son 3 GB de memoria RAM para los dos teléfonos, lo que es el Call of Duty abierto en los dos, lo que es el Free Fire abierto en los dos, lo que es el Asphalt 9 abierto en el iPhone SE, cerrado en el iPhone 10. Fíjate el delay que hubo al momento de salir de la aplicación. Vámonos ahora con Subway Surf, cerrado en los dos, lo que es Temple Run 2, cerrado en los dos. Vámonos ahora con Temple Run 1, cerrado en los dos. Vámonos ahora con Mercado Libre, abierto en el iPhone SE, cerrado en el iPhone X. Podemos ver que al iPhone SE le cuesta un poco de trabajo reaccionar. Vámonos ahora con eBay, abierto en los dos teléfonos. Vamos a ver si aquí reaccionan rápido. Bien, pues reaccionando un poco mejor. Vámonos ahora con Amazon, abierto en los dos teléfonos, aunque están exactamente como los dejé, pero al iPhone 10 le cuesta bastante trabajo reaccionar. Bueno, vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con Spotify, abierto en los dos. Vámonos ahora con Netflix, abierto en los dos. Vámonos con Tumblr, cerrado en los dos. Sí, efectivamente estaba cerrado en el iPhone X. Vámonos con TikTok, no es sorpresa que esté cerrado. Vámonos con SpeakTest, abierto en el iPhone SE, cerrado en el iPhone X. Vámonos ahora con lo que es Twitch, abierto en los dos teléfonos. Están exactamente como los dejé, pero fíjate al iPhone X como le cuesta trabajo reaccionar. Al iPhone SE también le costaba bastante trabajo reaccionar, pero después como que se recuperó. Ya podemos ver que está reaccionando rápido. Al iPhone X le cuesta un poco de trabajo reaccionar. Vámonos ahora con X, abierto en los dos teléfonos. Vámonos con Instagram, abierto en los dos teléfonos. Pero fíjate que el iPhone SE reacciona mucho más rápido. Al iPhone X le cuesta trabajo, aunque tengamos en cuenta que tengo la batería dañada prácticamente. Vámonos ahora con Facebook, abierto en los dos teléfonos, aunque me refrescaron la pantalla de inicio. Vámonos ahora con Pinterest, abierto en los dos. Lo que es YouTube, abierto en los dos, aunque en el iPhone X le cuesta más trabajo reaccionar, como puedes verlo aquí. Y por último vámonos con el Snapchat. Fíjate ahí el iPhone X como se puso, abierto en los dos. Ahora ya tenemos un 91% de batería para el iPhone X y un 94% de batería para el iPhone SE. Vamos entonces ahora a mirar los resultados que tenemos en el Antutu y en el Geekbench. Bueno, solamente el Antutu porque el iPhone SE no le funciona el Geekbench por alguna razón. Entonces vamos a mirar, para el iPhone SE vemos que tenemos los puntajes bastante altos. Tenemos lo que son 824.661 puntos. Para el iPhone X tenemos 362.820 puntos. Pero por eso es que yo no siempre me guío tanto de estos números o estos puntajes, porque podemos ver que el iPhone SE pues están los puntajes muy altos a comparación del iPhone X. Pero la verdad es que al momento de que lo estemos utilizando con aplicaciones normales, como siempre lo hacemos, como lo que es Instagram, Facebook, YouTube, lo que son las redes sociales en general, pues vimos que no hubo una diferencia entre estos dos teléfonos. Al momento de abrir los juegos, vimos que el iPhone X abrió un poco más rápido que el iPhone SE. Así que pues en cuanto a estos números del Antutu y el Geekbench, por eso es que yo no me fío tanto de eso, prefiero más bien hacerlo en la antigua, lo que es abrir las aplicaciones, ver cuánto tiempo tardan en cargar y todo ese tipo de cosas. Si tú tienes un iPhone X, déjamelo saber acá abajo en los comentarios, cómo te va a ti en cuanto a rendimiento y batería. Si tienes un iPhone SE, también déjamelo saber acá abajo en los comentarios. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver. Vamos a terminar el video con 91% de batería para el iPhone X y 94% de batería para el iPhone SE.